Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo. Nada, un saludo desde mi casa, como siempre todos los jueves, ¿verdad? Transmitiendo desde aquí los estudios bíblicos de la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich. Mi pastor, el nombre de mi pastor, de nuestro pastor, es el pastor Jorge Morales, para los que pues no nos conocen, y estamos ubicados en la 230 de la Hunter Road, la iglesia Las Buenas Nuevas en Norwich, Connecticut. Cuando todo esto haya ya pasado, transcurrido, y quieran pues congregarse, si no tienen una casa de congregación, le invitamos que esta sea la suya. Y nada, Dios bendiga pastora, Dios te bendiga Onyx, Dios te bendiga mami, Dios bendiga a los que se continúan conectando, Dios bendiga a María, y así sucesivamente. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pues nada, el estudio de hoy es un estudio interesante, ¿verdad? Un estudio interesante acerca de un tema. Dios te bendiga, Richard, ese es mi hermano, saludos. Dios te bendiga, mami está viéndote. Wow, no lo sabía, mami, que me estás viendo. Dios te bendiga, mami. Saludos, hermano, Dios te bendiga, buenas noches. Dios te bendiga, Onis, otra vez. Pues nada, el estudio bíblico número 10 es el estudio bíblico de hoy, ¿verdad? Y voy a dar la cita bíblica para los que no tienen el expositor, se vayan conectando. Y la cita bíblica se encuentra en Hechos, capítulo 15, versículo 10, y luego hace un salto en los versículos del 22 en adelante hasta el 31. Y nada, ubíquense por ahí y en lo que entonces pues comenzamos. Pues nada, nuevamente Dios le bendiga. Vamos a continuar, ¿verdad? Llevando a cabo estos estudios bíblicos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, y para poder compartir la palabra, ¿verdad? Con ustedes y con todo el que se conecte. Y yo sé que este video y estos videos que estamos haciendo están llegando, ¿verdad?, a otros lugares, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, María, otra vez. Dios te bendiga, Eugenia. Dios te bendiga, Naya. Dios te bendiga, Stephanie. Bueno, ahora sí ya, Dios los bendiga, porque no voy a poder, tú sabes, seguir diciendo Dios te bendiga. De vez en cuando yo miro y trato de observar pues un saludito que otro o un comentario, pero se me hace un poco difícil. Pero nada, antes de comenzar yo quisiera hacer una oración, y luego de esta oración voy a leer un versículo bíblico el cual se relaciona con la lección, y luego vamos a entrar de lleno a la lección. Les exhorto que tengan un poco de paciencia en el día de hoy, pues los temas es un poquito, no es que es un tema complicado, pero es un tema que tiene muchos puntos de vista diferentes y desde diferentes ángulos, ¿verdad? Se podría estudiar, pero vamos a estudiarlo a través de lo que dice las Escrituras. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos la gloria, la honra y el honor, Padre, y te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, porque tú permites que estemos, mi Dios, en esta noche reunidos, estudiando tu palabra, mi Dios, la cual nos conduce a toda verdad y justicia, Padre, y a través de esa justicia, Señor, es que podemos ser acercados a tu presencia de una manera especial, Señor. Yo te pido que en esta noche seas tú hablando en nuestras vidas y que podamos, Señor, escuchar tu palabra con oídos abiertos, pero con un corazón dispuesto a recibirla, mi Dios, como cae una semilla en un terreno fértil, que asimismo esta palabra caiga en nuestros corazones y que pueda ser hecha carne en nosotros, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendice a mis hermanos, los cuales se están conectando, Señor, y que esta palabra llegue y cubra la necesidad de tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Oh, Maggie, Dios te bendiga, ser la esposa de mi hermano. Dios les bendiga. Edwin, Dios te bendiga. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiero que escuchen bien otra vez.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y lo voy a leer otra vez. Mas el Dios de toda gracia, y escucho esa palabra, de toda gracia, que el pie del estudio bíblico de hoy se va a basar en la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. 11. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia, más a él, más el Dios de toda gracia. Ahora, me van a entender ya mismo que estoy afirmando la palabra gracia, ¿verdad? Y el estudio de la lección de hoy es el número 10, ¿verdad? Ya yo dije las bases bíblicas, pero las voy a repetir para los que se conectaron luego. Y se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11, y luego hace un pequeño salto en la lectura del versículo de 22 del capítulo 15 en adelante hasta el 31. Cuando estén todos por ahí, me dicen amén desde el fondo de su corazón. Ahora sí, pensamiento central. Discúlpenme. Los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Texto áureo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cuando habla de gracia, habla de un beneficio, ¿verdad? De un beneficio adquirido a través del sacrificio de Cristo. Mucha gente como que les cuesta entender, ¿verdad? Esta palabra de la que estamos hablando hoy, que es la gracia, ¿verdad? Y quiero hacer un pequeño, no un resumen completo, sino un refresh de lo que hemos estado hablando durante estas últimas lecciones desde que comenzamos este expositorio. Hemos estado hablando de la obra, ¿verdad? La obra a la cual Dios ha puesto delante de nosotros y Dios ha puesto en nuestras manos, pero siendo siempre de Él la obra, para que nosotros trabajemos en ella, la llevemos a cabo y esparzamos la palabra, ¿verdad? Llevemos la palabra a toda criatura. Esa es la intención de nosotros, pero es la voluntad del plan de Dios, el cual ha sido formado dentro de la eternidad, ¿verdad? Ahora, en la lección pasada estuvimos estableciendo acerca de cómo el enemigo ataca, ¿verdad?, a los obreros. El punto de vista que tratamos fue que no necesariamente los ataques vienen de frente, sino que hay veces que cosas que ya no trabajan en nuestra vida en contra de la misma a través del enemigo, como las cosas que antes hacíamos pero ya no las hacemos más, como dice la canción, el enemigo entonces empieza a utilizar otro tipo de artimañas, ¿verdad?, para tratar entonces de derribarnos. Y la artimaña que utilizó y que se dialogó en la clase anterior fue el ego, ¿verdad? El egocentrismo. Cuando el enemigo trata de que desde un punto de admiración que tienen a veces los seres humanos por los siervos de Dios, en base a que la gloria de Dios está en ellos, empezamos nosotros, ¿verdad?, como cristianos, a despegarnos de Dios desde el punto de vista de que empezamos entonces a sentir que nosotros somos merecedores de algo y empezamos entonces a obtener gloria a la cual no nos pertenece y siempre le ha pertenecido y le pertenecerá a Dios por los siglos de los siglos. Al nosotros permitir eso, nos alejamos del plan de Dios y eso es una artimaña que el enemigo utiliza para derribarnos, lo cual se llama el egocentrismo. Ahora bien, la clase de hoy se llama la gracia de Jesucristo y su obra y su rol indispensable en la obra. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Ahora, ¿qué viene pasando? Vamos a hablar un poco de lo que es historia, ¿verdad? La iglesia primitiva, en un comienzo, la palabra estipula, ¿verdad?, que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no les recibieron, ¿verdad? Cuando hace esta aseveración en la palabra es que la salvación iba a venir a través de los judíos, ¿verdad? Porque de la tribu de Israel, del pueblo de Dios iba a venir el Mesías. Pero luego, a través de esto, Él iba a llegar a ellos primero para ofrecerles una salvación, ¿verdad? La cual de un momento dado
estaba ya establecido en la palabra que ellos iban a rechazar. Y esto era parte del plan de Dios, porque a través de ese rechazo iba a venir la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo está dentro del plan. Ahora bien, en la iglesia primitiva, un grupo de personas, judíos, a través de los discípulos, y los primeros fueron los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, entendieron que Jesucristo sí era el Mesías, que era el Hijo de Dios, era el que ellos estaban esperando. Y abrazaron, ¿verdad?, esta idea, la cual es la real y es la verdadera. Pero ¿qué viene pasando? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Luego de esto, los otros grupos de judíos no le habían recibido, ¿verdad? Y terminaron crucificándolo. Ahora bien, había una pequeña confusión al principio. Y ellos no habían entendido lo que significaba la gracia. Ya yo establecí al principio de la clase que la gracia es un privilegio que nosotros tenemos, un beneficio, el cual fue instituido luego del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos cubre en su gracia. Es como ponerle un stand-by a través de tener un abogado en base a nuestro caso. No sé si me entienden. Es como que ahora, abogado yo tengo para con el Padre en Cristo Jesús. Es que ahora, cuando yo cometo ciertos errores, la gracia del Señor me cubre porque Él ya murió por todos mis pecados. Ahora, eso no quiere decir que los pecados que yo vaya a cometer en un momento futuro ya están perdonados, porque el perdón solamente viene en base al arrepentimiento. Esas ideologías que las personas nunca pierden la salvación, o Dios ya perdonó todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Sí, eso es cierto, pero tienen que estar sujetas a un arrepentimiento genuino del individuo en base a sus acciones. Yo no puedo abrazar algo de lo cual yo no tengo una convicción en el corazón. Por eso dice la palabra que aquel que escudriña los corazones, que los pesa, que los pone en balanza, ese es el que va a hacer una diferencia, ¿verdad?, entre una cosa o la otra. Ahora bien, cuando hablamos de gracia, hablamos de ese beneficio, pero la gracia vino luego de algo que primero se estableció en el Antiguo Testamento, que se llamaba la ley. Ahora vamos a empezar a hablar de la ley para poder hablar de la gracia. La ley, como ya muchos conocen, eran un montón de reglas derivadas de los mandamientos que Dios estableció para que el pueblo entendiera simple y llanamente que estaban mal. Era para señalar un error, pero no era una solución. No sé si me entienden. Era como mostrar cuál era el problema, pero no arreglaba el problema. Por ejemplo, si yo tengo un problema con mi auto, con mi carro, y le prende la famosa luz esa del check engine light, lo de chequear el motor, de que algo necesita servicio, y yo lo llevo a un mecánico, el mecánico lo primero que le va a hacer es conectarle una computadora para encontrar y señalar cuál es el error. Y hay veces que nosotros pensamos que con llevarle simplemente el carro a un mecánico, el mecánico escanearlo en la computadora y apagar la luz, ya el carro se arregló. Ya me apagaron la luz. Y a veces pensamos pues que ya con eso ya resolvimos, pero no es simplemente señalarle el error, entender qué es lo que está mal y apagar una luz, sino que yo tengo que seguir instrucciones, y a través de seguir las instrucciones yo me doy de cuenta cuál es el problema. Pero ¿y qué pasa cuando el mecánico dice, sí, yo encontré el problema, tú sabes lo que hay que hacer, pero todavía no ha venido el mecánico que va a arreglar el problema? Eso tienes que esperar. Yo simplemente te di un diagnóstico de cuál es el problema, ahora tienes que esperar que venga el que lo arregla. Y eso exactamente era la ley. La ley simplemente era un ayo, era una guía para que el pueblo entendiera, a través de que era imposible cumplirla en su totalidad, pudieran entonces abrazar y entender lo que era vivir bajo la gracia, porque ninguno de ellos podía y pudo cumplir la ley a cabalidad. Y de eso es de lo que se está hablando en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10. Y les voy a explicar. Había un grupo de judíos que sí aceptaban que Jesucristo era el Mesías, que sí entendían que Jesucristo había
venido a libertar al pueblo, y sí sabían que era el Hijo de Dios, que era la promesa esperada, ¿verdad? Pero todavía se agarraban a ritos de la ley, a costumbres, a tradiciones, y todavía ellos entendían que simplemente el aceptar a Cristo como verdadero y único Salvador como que no era suficiente, y ellos todavía continuaban practicando estos ritos y estas costumbres que ya habían estado llevando a cabo por muchos años. Ahora bien, no, déjalo de mí, déjalo. Habían llevado a cabo por muchos años. Ahora bien, el problema y el asunto es que la ley no era suficiente, como ya les dije, ¿verdad? Y tenía que venir la gracia. Pero ¿qué viene pasando? Ellos querían agarrar parte de la gracia, pero seguir continuando con la práctica de la ley. Y las dos cosas no podían llevarse a cabo porque nosotros no podemos llevar las dos cosas a cabo. Ahora, esto es un tema un poquito complicado. A través de esto, estos judaizantes, como se les decía, judaístas, estaban tratando de influenciar a los gentiles y le decían, ok, si ustedes quieren aceptar a Cristo, ustedes tienen que circuncidarse y ustedes tienen que guardar ciertos días y ustedes tienen que hacer ciertas cosas y cumplir con ciertos requisitos para entonces ustedes poder caminar junto con nosotros y entonces agradarles a Dios. Y estaban tirando más hacia la ley. Ahora, ¿qué quiero hablar con esto? Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con los extremos, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ya mismo. Escucha esa palabra, extremo. Las personas extremistas, lo que es un extremista. Vamos a hablar de eso ya mismo, pero ahora vamos a entrar a la clase ya que usted tiene un entendimiento mayor de lo que se va a hablar, ¿verdad? Y dice así, en el libro de Hechos 15:10, y tenga en cuenta lo que le dije acerca de los judaístas o los judaizantes que querían que los gentiles practicaran parte de las leyes para poder ser beneficiarios del sacrificio de Cristo. Entienda bien. Hechos 15:10 y dice así, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué es la cerviz? La cerviz es esta parte de aquí, ¿verdad? Cuando hay bueyes de arado, es este mollerito que hay aquí, este músculo que está aquí, encima de esa cerviz se le ponen los yugos, el yugo, ¿verdad? A los bueyes para que aren. Y sigue diciendo así, ahora pues, y cuando dice ahora pues, ¿por qué? Es un signo de pregunta, es una alegación, es como un reclamo, ¿verdad? Pero en son de pregunta. ¿Por qué tentáis a Dios? Pero mira lo que dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ahora dice que por qué tentáis a Dios, él reclama y estipula que tentar a Dios prácticamente es poner o exigir de alguien algo que es imposible de cumplir. Y es desde un punto de vista hipócrita tú decirle a una persona, haz esto cuando tú no lo haces. O deja de hacer esto cuando tú no has podido dejar de hacerlo. No sé si me están entendiendo ese punto de vista. Ahora, que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ninguna persona podía ni pudo cumplir con la ley. Y estos judaizantes estaban tratando en ese entonces de establecerle a los gentiles unas prácticas que ellos nunca pudieron llevar a cabo para hacerle agradables a Dios. Ahora en el 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está afirmando que no hay una diferencia siempre y cuando vivamos bajo la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia desde el punto de vista de lo que es vivir en santidad? Hablamos de lo que son los extremos o las personas extremistas, hablamos de lo que es vivir en santidad y hablamos de lo que es la gracia, ¿verdad? Y todo eso va de la mano, sin descuidar lo que es llegar a los extremos. Tiene que haber un balance. Ahora, para tú mantenerte en un balance perfecto, tú tienes que vivir por las escrituras, por lo que está establecido en la palabra. ¿Y qué está establecido en la palabra? Acerca de la ley y acerca de la gracia. Dios nos dio unos mandamientos, ¿verdad? Y de esos mandamientos se derivaron muchas leyes, las cuales
el pueblo se regía por ellas, pero no funcionaron, porque simplemente señalaban, como dije ya, las incapacidades del ser humano de servirle al Señor con acciones y por sus propias cuentas. Ahora, necesitaba llegar la gracia. Llegó la gracia a través del sacrificio de Cristo y nosotros mantenemos la gracia de esta manera, a través de la palabra, con lo que nos ha enseñado a hacer. Pero cuando le preguntaron a Cristo y los fariseos le reclamaban a Cristo acerca de la ley, ¿verdad? Y lo trataban de hacer caer en sus engaños y en sus trucos. Y en una ocasión le preguntaron, ¿verdad?, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y él le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, y sobre ninguno de estos dos hay ley. Como quien dice, después que tú cumplas con esos dos, ya la ley no era aplicable a las otras cosas. Ahora no quiere decir que tú vayas a asesinar a alguien, porque la Biblia también dice no matarás. Y la Biblia establece, ¿verdad?, que el único que da la vida y el único que la quita es Dios. Pero mira qué interesante, si tú agarras desde el punto de vista de estos dos versículos y tú amas a Dios por encima de todas las cosas, tú nunca le quitas el lugar a Dios, ¿verdad que no? Dios está siempre en primero en tu vida, primero en todo. Ahora, si tú amas a Dios verdaderamente, tú no te haces daño, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Tú no le haces daño a los demás, que son tu prójimo, ¿verdad? Porque tú amas a Dios y el amor de Dios está en ti. Ahora, cuando hablamos de vivir bajo la gracia, hablamos de una expresión total del amor de Dios en tu vida. Yo estaba hablando en estos días con alguien y yo le estaba explicando que antes de yo servirle al Señor, yo pensaba que yo amaba, que yo tenía amor en mi corazón. Pero era una idea distorsionada de lo que era el amor, porque hacía cosas que hacían sufrir a los demás, ¿verdad? Entonces, es algo irónico, es algo que no es congruente, ¿verdad?, con la palabra amor. Yo te digo que te amo, pero te hago sufrir. Y eso como que no hace sentido, ¿verdad? Pero gracias al amor y a la misericordia de Dios, dio a su Hijo a morir en una cruz para que podamos vivir bajo la gracia. Y esa gracia es el beneficio de que cuando tú cometes errores, Dios lo que mira es que tú buscas agradarle a Dios con tus acciones dentro de tus errores, de que yo soy un ser humano y yo fallo, pero que yo no voy a ser condenado por la ley por mis errores, porque dentro de mí hay un arrepentimiento, y ese arrepentimiento Jesús lo toma como evidencia a mi favor para interceder por mí, y que su sangre me cubra y su gracia me cubra y cubra mis errores. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, y desde ese punto de vista eso es la gracia. Ahora bien, el 22, y dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Y ahí me voy a detener un momento. Estuvimos hablando y la palabra que yo les di ahorita fue extremista, ¿verdad? Una persona que se van a los extremos. Desde la gracia no pueden haber extremos. La gracia es la excelencia del balance de Dios en una vida del cristiano. Es una vida devota a Dios, pero balanceada. Y me voy a explicar. Cuando tú eres un extremista es que tú te vas o a un extremo o al otro. Las personas que se aferran a la ley se van al punto extremista de lo que es la base de la ley. Las personas que se van al extremo de vivir bajo la gracia se van a la palabra que se llama liberalismo. Yo me convierto en un liberal, ¿verdad? Y un liberal es una persona que dice: no, Cristo me hizo libre, yo vivo bajo la gracia y yo pues hago de todo. Y eso es algo un poco peligroso, porque la Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y cuando habla de lícito es que yo tengo la capacidad de escoger todas las cosas, pero no todas son convenientes para mí. Y cuando tú buscas la palabra conveniente en el original, habla de provecho. Son todas las cosas
que yo escojo hacer no son de provecho para mí, quizás no son provechosas, si lo podemos decir desde ese punto de vista. Ahora bien, yo tengo que tener mucho cuidado en tampoco yo volverme un legalista. Y les dije que el tema era un poco complicado, ¿verdad? Pero es un tema que está aquí y que hay que hablarlo. El legalismo, del legalismo se derivan un montón de doctrinas y un montón de dogmas. Un dogma es una ideología de hombre, no de la palabra, una ideología de hombre derivada de un pensamiento legalista. Quiero que entiendan. Una dogma es un pensamiento de hombre, una idea de hombre derivada de lo que es el legalismo. Entonces empezamos a establecer cosas que Dios no estableció en su palabra. Como por ejemplo, la gente que no tiene pelo no van a entrar al cielo. Entonces me quedaría yo y se quedarían muchos que están por ahí. No sé si me entienden, no quiero ir tan directo en el tema, pero quiero que entienda lo que estoy hablando. Empezamos a establecer un montón de cosas y empezamos a decir, no, es que eso a Dios no le agrada y tú no puedes usar esto, o no te puedes poner lo otro, o no te puedes no sé qué, y empezamos a poner un montón de cosas, ¿verdad? Y añadirle un montón de cosas que son imposibles cumplir y que son bien difíciles. Y cuando empezamos a analizar este punto, mucha gente se pierde en base al legalismo. Ahora, el legalismo tiene cierto punto de razón. Y es que tenemos que vivir en santidad, pero la santidad es una cosa y el legalismo es otra. Cuando entendemos lo que es la diferencia, podemos tratar de vivir en santidad agradándole a Dios y entendiendo que yo vivo bajo la gracia, y entonces yo entiendo que el Nuevo Testamento es el que es relevante para mi vida sin desperdiciar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y como les dije, esto es un tema complicado. Mucha gente dice, no, yo solamente voy a leer el Nuevo Testamento porque el Viejo Testamento eso era para el Viejo Pacto, y así se excusan de hacer ciertas cosas o no hacen otra que dijeron, no, eso era antes en el Antiguo Pacto, y no voy a entrar en detalle porque se volvería entonces un estudio bíblico muy largo. Pero entonces empiezan a hacer otras a través de la gracia, las cuales no le agradan a Dios, y se van a los extremos. Y el problema es qué le agrada a Dios y qué no. La Biblia dice que cuando Dios fue al cielo, ¿verdad? Dice que envió al Consolador. Y el Consolador no era simplemente para consolar, sino que era para conducirnos a toda verdad y justicia. Y cuando habla de conducirnos a toda verdad y de justicia, habla de una conducción, habla de unas directrices, habla de guianza, ¿verdad? El Espíritu Santo nos muestra qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, qué es lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y cuando estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo nos inquieta y nos muestra que estamos haciendo las cosas mal, y a través de esa inquietud y esa molestia, ¿verdad?, tú empiezas a tomar decisiones a favor de lo que Dios está establecido. Ahora quiero que entiendan, cuando habla de pecado y habla de pecar y habla de vivir bajo la gracia no significa que yo voy a empezar a tomar malas decisiones sabiendo que estoy haciendo las cosas mal, con la intención de fallarle a Dios, teniendo en cuenta de que la gracia me cubre. Eso no funciona así, porque eso no sería un pecado, ¿verdad?, cometido en base a una ignorancia. Sería un pecado cometido a sabiendas de que lo que estoy haciendo es mal. Y la Biblia señala esto como como un pecado hecho con intención, y eso se refiere a que me convierto en un hijo de ira. ¿Qué quiere decir? Que yo me convierto en un hijo rebelde, un hijo que yo conozco y entiendo las instrucciones de mi padre, pero no las quiero llevar a cabo, como hicimos muchos en nuestra vida. Ahora, ¿qué viene pasando? Dios escudriña los corazones. Yo puedo aparentar muchas cosas, y el problema es que las apariencias a veces nos engañan a nosotros mismos. Yo puedo decir, no, ahora yo soy una persona bien santa, y me convierto en un legalista y empiezo a hacer ciertas cosas que están establecidas en las dogmas de hombre, que entiendo que le agradan a Dios desde el punto de vista que ellos ponen que es necesario cumplir con esas cosas, y yo creo que con eso estoy agradándole a Dios. Pero no le estoy agradando a Dios, estoy llenando las expectativas de un hombre. Estoy haciendo lo que un hombre me dijo. Ahora,
Dios dice que respetemos la autoridad establecida, porque todas las autoridades Dios las estableció. Siempre y cuando la autoridad no vaya por encima de la palabra ni lo que Dios tiene establecido en la misma. Ahora yo tengo que entender, ¿verdad?, que hay ciertas cosas dentro de lo que son las dogmas de hombres y el legalismo que no me aplican a mi vida, porque yo vivo bajo la gracia. A mí Dios me hizo libre de esas cosas, pero yo no puedo tampoco esclavizarme yo mismo en un libertinaje, en hacer cosas que a Dios no le agradan, porque Dios es un Dios santo. Y es un tema complicado, hermano, pero es así. Hay sitios donde, hay sitios donde yo no puedo meterme. Yo como cristiano no puedo entrar a ciertos sitios, no puedo participar de ciertos eventos, yo no puedo tener ciertos tipos de trabajo, yo no puedo vestirme de cierta manera, porque no es agradable a Dios. Todo tiene su lugar y todo tiene su espacio. Es como, y este ejemplo yo siempre se lo pongo a mi grupo de jóvenes. Yo les pido que siempre se vistan con decoro y que se vistan de acuerdo a cuando están en la iglesia, se vistan de acuerdo a cuando están en la iglesia. Y les digo más, les digo que aún no cuando están en la iglesia se vistan con decoro, porque ellos son hijos de Dios donde quiera que van, no en la iglesia. Ahora bien, yo no voy a ir a la playa con un gabán y una corbata y unos zapatos de salir. Porque si usted me ve a mí en la playa, en gabán y con una corbata, yo le voy a pedir que usted ore por mí. Y si estamos en Puerto Rico con este sol, como está ahora mismo en la playa con un gabán y una corbata, yo voy a terminar hospitalizado de deshidratación. Y eso es algo ilógico, ¿verdad? Pero tampoco me va a ver en traje de baño en una iglesia. No sé si me entiende. Hay cosas que son lógicas, que como diría el puertorriqueño, se caen de la mata. Pero hay cosas que no son tan lógicas. Como por ejemplo, algunas congregaciones no te dejan entrar si no tienes una corbata. Si tú no tienes corbata, tú no puedes entrar a la iglesia. Literalmente, no te dejan entrar. Y así sucesivamente. Yo me recuerdo un día a mi tío, me estaba contando mi mamá, y creo que era mi abuela también, me estaba contando que mi tío un día quería ir a la iglesia. Y empezó a ir a la iglesia, ¿verdad? Y un día él tenía barba, así como tengo yo. Y fue a entrar a la iglesia y tenía su barbita así, y le dijeron que no podía entrar, que era un hijo del diablo que tenía barba. Y lo sacaron de la iglesia y no pudo entrar. Mi tío estuvo muchos años perdido por esa ignorancia de estas personas, ¿verdad? Porque el Señor no vino a buscar nada de estas cosas, no vino a buscar gente con barba, no vino a buscar gente sin barba, vino a buscar un corazón contrito y humillado. Si vamos al punto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la gente con más barba eran los israelitas, ¿verdad? Jesús tenía barba. Ahora, la gente se agarran de esto, ¿no? Es que la barba, que si esto, que si lo otro. Y cuando venimos a buscar, estamos dándole vuelta a todos estos asuntos que no son agradables a Dios ni que son relevantes, ¿me entiendes? Hay cosas que son irrelevantes. Ahora bien, tampoco yo voy a andar por ahí como un siervo de Dios, todo hecho un etcétera, no agradándole a Dios, porque yo tengo que lucir como que Dios me restauró, como que Dios me salvó. Yo no puedo vivir de apariencia, pero el cambio que hay por dentro se tiene que reflejar por fuera, entendiendo que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo tengo que guardar el mandamiento de Dios establecido en su palabra, pero yo no me puedo volver un dogmático, ni me puedo volver un legalista. Yo tengo que entender que la gracia del Señor me cubre, amén. Ahora bien, el 25 dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también la palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fácil. Ellos, al ver este movimiento en Antioquía y al ver que estaban siendo oprimidos los nuevos creyentes con muchas exigencias, muchas leyes y muchas doctrinas, enviaron gente llena del Espíritu Santo a exponer la verdad y a decirle: mira, es que nosotros no le estamos exigiendo ninguna de estas cosas, porque nosotros no les vamos a poner más cargas encima de las que sean necesarias. Ahora, a mí me gusta analizar siempre. Dice que no les vamos a poner más cargas.
Y tú dices, ay, gloria a Dios, yo no voy a tener carga. Cristo me hizo libre, yo no tengo carga. Y olvídate, yo estoy libre, sí. Pero dice de las que sean necesarias. Eso quiere decir que siempre tenemos que tener una carga. Siempre tenemos que llevar algo. Siempre tenemos que esforzarnos. ¿Tú sabes lo que es llevar una carga? Implica esfuerzo. Cuando Jesucristo dice, aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso implica esforzarte. Dice, esforzado y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jesús estará contigo. Porque Jehová estará contigo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, todos estos versículos no vienen en vano, vienen porque vamos a sufrir y vamos a tener que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, hermanos, y tenemos que seguir cargando, pero lo necesario. Tú sabes que hay cosas que nosotros mismos nos implantamos en nuestra vida que son innecesarias y lo que hacen es que nos impiden caminar. Si el Señor conoce nuestras capacidades y conoce nuestros límites, ¿verdad? Y el Señor es el que pone la carga en nosotros. Porque es interesante, el Señor mismo es el que permite cargas en nosotros. Para mantenernos nosotros dependiendo de Él y entendiendo que solamente Él es el que puede. Cuando nosotros empezamos a añadirnos cargas, cuando permitimos que otra persona nos añada cargas en nuestra vida, estamos poniendo más del peso del cual podemos cargar. Tú puedes cargar hasta cierto peso. Tú tienes la capacidad de llevar ciertas cargas. Pero si yo empiezo a sobrepasar mi límite de carga, yo no voy a poder llevar. No voy a poder continuar. Por más que yo me esfuerce, yo no voy a poder seguir hacia adelante. ¿Y qué va a venir pasando? Va a llegar un tiempo que se me van a agotar las fuerzas. Y cuando se me agota la fuerza, yo voy a dejar de caminar. Dice, venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Esas cargas que son innecesarias en tu vida. Y siento decirte eso que tú has adquirido, que tú mismo te has echado encima, o que tú misma te has echado encima, que son innecesarias, que no te dejan vivir, que tú crees que estás caminando y estás viviendo, pero caminar y respirar y despertarte todas las mañanas no necesariamente es tener vida. Esas cargas que tú te has impuesto o que alguien te ha impuesto son innecesarias y están de más. La carga que tienes que llevar es la de Cristo. Dice que lleva mi carga, lleva mi yugo, que es liviano. Mi yugo es liviano, es fácil de cargar. No es lo que tú te estás tirando encima, no es lo que la gente se quiere tirar encima. La gracia de Cristo es liviana. ¿Tú sabías eso? Pero te permite afirmar tus pasos, porque cuando tú estás caminando con un peso encima, el cual es necesario, tú afirmas tus pasos. Tú caminas más certero, teniendo en consideración que tú estás cargando algo, eso tienes que ponerte más firme. Tienes que tener cuidado de que lo que estás cargando no se caiga, porque es de valor. Y tú sabes lo que estamos cargando que es de valor, el peso de gloria, la gracia de Jesucristo, lo cual tenemos que compartir con los demás. La palabra dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que recibimos por gracia? Lo que recibimos por gracia es la salvación, hermanos. Eso es lo que tenemos que compartir todos los días. Ahora, esa salvación, como hemos estado hablando a través de la obra de Cristo, no es solamente para un grupo de personas, es para toda la humanidad. Y mira qué interesante que estamos hablando de leyes y estamos hablando de gracia. Y mucha gente piensa que venir a los caminos a servirle al Señor es convertirse uno en un legalista. No, es que si yo empiezo a ir a la iglesia las buenas nuevas, yo me voy a tener que afeitar la barba, me voy a tener que poner corbata, me voy a tener que hacer esto, me voy a tener que poner lo otro, no puedo usar más lifting, no me puedo echar desodorante, no me puedo bañar. Y la gente empieza a pensar 20 cosas. Es que si hago eso ya yo no voy a poder ir al cine, ya yo no puedo ver películas, ya yo no puedo hacer esto, lo otro, y se van a los extremos. No, mire, hermano, cuando tú vienes a una iglesia donde se predica la sana doctrina y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de las buenas nuevas, mi iglesia se predica la sana doctrina, y una iglesia de balance. Es una iglesia donde nosotros entendemos que tú llegas tal y como estés, donde entendemos que el que hace la obra y el que cambia a las personas no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Tú llegas como estés y el Espíritu Santo va a trabajar en ti, te va a mostrar, y el Señor te va a decir, esta partecita a mí no me gusta, y te lo va a hacer sentir. A mí tú vas a entrar a la iglesia un día cuando todo esto acabe, yo no te voy a señalar y te voy a decir, no, varón, tú no puedes entrar así.
o el sierva, tú no puedes entrar así. No, no. Tú entras a la iglesia y nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos, amándote en el amor del Señor. Y entendiendo que el que hizo la buena obra, el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar de acuerdo a lo que a Él le agrada. La diversidad del ser humano es tan grande que nosotros, quizás las cosas que te afectan a ti en tu vida, en tu vida espiritual, quizás no me afectan a mí. Y es como yo siempre he estado comentando antes, ya a mí me gustaba la vieja criatura, cuando yo no le servía al Señor, yo utilizaba mucha prenda, ¿verdad? Y yo me ponía un montón de prendas. Tenía una sortija en cada dedo así. Tenía 2 cadenotas así que parecía de amarrar una vaca. Gorras, un montón de gorras diferentes, un montón de aretes. Tenía 2, 3, 4, 5 aretes y un montón de cosas, ¿verdad? Y eso a mí me llenaba el ego. Ya estuvimos hablando del ego. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, el primer día que entré por la iglesia me sentí incómodo. Y fue una inquietud, yo decía, wow, qué incomodidad, ya no me siento cómodo. Y me entregué al Señor y yo, espérate, empecé a quitar las prendas y como que me pesaban ya y me molestaban y me sentía mal. Porque ese ya no era yo, como que ya no era, pasó a ser irrelevante todas estas cosas. Y empecé a quitarme todas esas cosas que a mí me hacían daño, que al Señor no le agradaba. Y ahora ni un reloj uso, no uso reloj ni uso nada. Yo no te estoy diciendo, escucha bien y entiende, que cuando tú llegues a la iglesia, Dios te va a quitar el reloj, ya no vas a... No estoy hablando de eso, es que a mí no me es beneficioso, ni me entiende lo que les quiero decir. Ahora, cuando el Señor empieza a obrar en tu vida y te empieza a quitar otras cosas que quizás a mí no me quitó, porque no son pecados todas las cosas, pero muchas cosas nos afectan al corazón individual de la persona, y el Espíritu Santo empieza a quitarte esas cosas que a ti te suben el ego, que te provocan vanidad, que te provocan esas cosas, y el Señor empieza a quitarte eso, pero quizás a la otra persona no le afectan y Dios no le quita eso, le quita otras cosas. Y así trabaja de manera individual con cada uno de nosotros a través de la conducción del Espíritu. Y cuando tú te acatas a eso, que es lo que el Espíritu Santo te va a mostrar, y tú empiezas a caminar, y dentro de ese caminar con la intención en tu corazón de agradarle a Dios, cometes un error y te arrepientes, Dios te perdona, te levanta y continúas hacia adelante. Eso es vivir bajo la gracia, hermano. Eso es la gracia. Esa es la definición perfecta de lo que es la gracia. La gracia del Señor, el perdón de Dios por nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo. Seguimos leyendo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Al 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más de las que sean necesarias, ya se lo estuvimos hablando. 29, que os obtengáis de los sacrificios a ídolos de sangre de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Mira bien, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. En esta época, los paganos, que eran los gentiles, la gente que no era del pueblo de Dios, tenía otros dioses y se sacrificaban ciertas cosas a esos ídolos y ellos no podían ser partícipes de estas cosas porque eso no era agradable a Dios. Es lo único que le están diciendo, mira, absténganse de las cosas que son sacrificadas a otros líderes, a otros ídolos, a otros dioses. Porque Dios es un Dios celoso. Ahora, en la época actual, ¿qué cosas tú te tienes que abstener que no son necesariamente para darle la gloria a Dios? Analiza bien. El sistema de este mundo está establecido para que ciertas cosas que nosotros hacemos terminen dándole la gloria al enemigo de las almas. Ahora, no te vuelvas un extremista y, ¿me entiendes? Tienes que tener la conciencia de que el Espíritu Santo te guíe sin volverte loco. Ahora, dice que guardéis las cosas bien, que hagas bien, bien haréis, y dice que la pasemos bien y pasarlo bien. Los cristianos no tenemos que ser amargados. Yo no tengo que estar como si yo me hubiera hecho limón todo el día, ni caminando así bien derecho, así, y sin hablar con nadie, porque no, es que yo soy cristiano.
y alguien dice una palabra al lado mío y le dicen, varón, disculpe, yo soy cristiano, tú no puedes hablar delante de mí así, ¿seré yo Dios? Yo no soy Dios. Nosotros no somos Dios, nosotros somos siervos del Señor, llamados a predicar la palabra, no llamados a condenar a nadie, no llamados a creernos que nosotros somos la gran cosa. Somos llamados a esparcir la misericordia de Dios y el amor que Él tuvo por nosotros en esa cruz. Eso es lo que somos llamados a esparcir. Y enseñarles a los demás que a través de ese sacrificio nosotros vivimos bajo la gracia y que la pasamos bien. Mira qué chévere, pasarlo bien. Yo la paso bien. Yo disfruto, yo comparto, yo como. Los cristianos no toman, pero comen. Nosotros comemos y la pasamos súper bien. Disfrutamos de nuestra familia, disfrutamos de todas las cosas. Es como a mí un día el pastor me comentó y dijo, hay un ateo, ¿verdad? Una persona que no le sirve al Señor y seguía con el temita y le decía al pastor, no sé si era el pastor directamente o a él le contaron, pero el pastor fue una anécdota que el pastor nos dio, ¿verdad? Y le dijeron lo siguiente, oye, ¿tú no te has puesto a pensar si después que tú viviste tú una vida y que sirviéndolo al Señor y metido en una iglesia, al final y al cabo te mueres y te das de cuenta de que nada de esto era verdad? ¿Qué tú vas a hacer? Y el pastor dijo, bueno, si fuera así y yo viví una vida de esta manera como tú estás diciendo, analiza qué tipo de vida viví yo. Viví una vida saludable, viví una vida sana, disfruté mi familia en todo el sentido de la palabra. Me congregué en la iglesia con un montón de hermanos que me amaban y yo los amé, igual que ellos me amaban a mí. Y la pasé súper bien y disfruté toda mi vida. Y si me muero y no era, pues no era, no perdí nada. Ahora, si el que tengo razón era yo, y tú viviste la vida como te dio la gana a ti, hiciste todas las cosas que tú entendías que eran lo correcto porque no había ley aplicable a ti y no había condenación. Viviste una vida desenfrenada, te diste al alcoholismo, te diste a las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te mueres, el que tenía razón era yo y te das de cuenta que sí existía un cielo y que sí existía un infierno y que lamentablemente el que está en el cielo soy yo y el que está en el infierno eres tú. ¿Qué vas a hacer? Y ahí yo digo, ouch. Eso quiere decir, resumiendo, que yo no tengo nada que perder por servirle a Cristo. Ahora, si tú no le sirves a Cristo y lo que yo te estoy diciendo es verdad, tú tienes todas las de perder. ¿Me entiendes lo que les digo? Tú tienes todas las de perder. Porque si los que tenemos razón somos los cristianos, el que vas a perder al final eres tú. Nosotros estamos viviendo una vida agradable y saludable. Y ese es el punto. Ahora, yo tengo que vivir una vida agradable ¿a quién? Yo no tengo que agradarle a los hombres. Yo le agrado a Dios y Dios me pone en gracia con los hombres. Mira qué interesante. Todo esto aquí es el centro de Dios. Yo me encargo de Dios. Yo le agrado a Dios. Yo hago las cosas que Dios estableció en su palabra. Y yo estoy bien con Dios. Y Dios me pone en gracia con los hombres. Y hay mucha gente que yo no les voy a caer bien. Pero Dios me va a poner en gracia con ellos. Y aunque Dios no trate de ponerme en gracia con ellos y ellos me hagan la guerra y quieran acabar conmigo, la Biblia dice que todo va a obrar para bien. Porque yo confío en Jehová y yo amo a Dios. Todo obra para bien. Dice que ninguna arma forjada prevalecerá en contra de nosotros. Dice que pueden caer 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Entonces, ¿por qué yo tengo que entender que la gracia es necesaria por todas estas cosas? Hermano, ahora mismo estamos viviendo momentos bien difíciles, ¿verdad? Con toda esta situación de lo del virus. Y mucha gente está preocupada. Y mucha gente está aburrida, ¿verdad? De estar encerrado. Y mucha gente está pensando en la economía, el dinero, la renta, los biles, la comida, la compra. Gloria a Dios, aleluya. Estamos todos en el mismo barco. No es ninguna noticia. Porque los cristianos también estamos aquí en la tierra pasando por todo esto. Pero la diferencia es que yo tengo uno que suple todas mis necesidades y yo tengo uno que murió en una cruz y se dio y que no ha vencido en una batalla. Entonces yo no tengo que temer ni tengo que preocuparme porque yo sé que el alimento a mi casa va a llegar, que Dios no me va a desamparar. La Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir que como yo actúo con justicia y no la justicia mía, la de Dios, aquí no va a faltar la compra ni va a faltar la comida. Porque Dios está con nosotros, Dios está contigo. Ahora tú quieres ese Dios de poder, ese Dios de autoridad, ese Dios de amor,
ese Dios de misericordia, quieres vivir bajo la gracia, yo te invito a que abraces en esta noche la posibilidad de entregar tu vida al Señor. Que tú entiendas que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y voy a leer y voy a terminar ya mismito. 29, el 30, y dice así. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Quiere decir que los tenían atribulados. Tú sabes que las cosas que te atribulan no vienen de Dios, porque las cosas que vienen de Dios te traen paz. Dios cuando te trae algo te trae paz. Lo que venga de Dios, no importa lo que sea y cuán fuerte sea, porque a veces que pensamos que las cosas son fuertes, pues no vienen de Dios. No, es que Dios también permite que pasemos por situaciones difíciles. Pero dentro de todas esas situaciones tenemos paz. Cuando esta gente recibieron esta carta explicándole, mira, nosotros no vamos a añadirle más yugo pesado, esto viene de parte de nosotros, esto es así, 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 no es necesario, y les ofrecieron la gracia, y ellos entendieron que era la gracia, ellos recibieron vivir con gozo, contentos, pero también recibieron la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que a veces este mundo no entiende, que a pesar de todas las situaciones, ¿cómo es posible que nosotros los cristianos tengamos paz? Pues mira, así mismo es, hay paz. Yo estoy en paz. Muchas veces se me sacude un poquito la fe, muchas veces uno se desespera, pero tengo paz. Y estoy confiado de que el Señor va a hacer lo imposible posible, de que el Señor está con nosotros y de que todo esto va a pasar. Y en un momento dado nos vamos a empezar a congregar, en un momento dado las cosas van a empezar a fluir, quizás no exactamente como antes, pero todo es parte del plan de Dios, porque las cosas no van a mejorar y el mundo se va a arreglar, sino que ya está establecido en esta palabra, en esta que está aquí, ya está todo establecido y escrito, de que esto va a seguir empeorando, porque hermano, a veces hablamos del virus del coronavirus, el COVID-19, y no entendemos que el virus verdadero que está acabando con la humanidad es el pecado. El pecado es lo que está acabando con la humanidad, no es el virus. La Biblia dice que el que busque salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por la causa de mi nombre la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos preocupamos por la vida física, pero no por la vida espiritual. Muchas veces no entendemos que de qué vale que yo salga vivo y tenga 5 mansiones y esté sumamente bien, y al final me muero y pierda mi alma. ¿De qué te vale que canjearas los tesoros del mundo y perdieras tu alma? No sé si me entienden. Nos preocupamos por cosas innecesarias, pero por lo necesario que es servirle al Señor muchas veces no nos preocupamos. Y en estos momentos es cuando más yo te exhorto que te acerques a Dios, porque todo indica que su venida está cerca. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Ábrele la puerta, que Él está así, mira, tocando a tu puerta. Hace tiempo que está tocando a tu puerta. Hace tiempo que te está llamando. Hace tiempo que se inclinó y está escuchando tu clamor. Él te quiere responder, pero tú tienes que abrir tu corazón y permitirle que Él empiece la obra, que Él empiece a trabajar en tu vida, que Él empiece a darte paz, que Él empiece a darte gozo. No hay edad para venir al camino. No hay edad. Yo no sé por qué. Llevo varias clases que lo sigo diciendo. No es cuando llegué, es que yo llegué. Esto no es una carrera del que llegó primero, es una carrera de llegar. Y si te añades a la obra, a esta altura de tu vida, como tú estás pensando que el enemigo te ha querido tratar de decirlo, ya perdiste tu vida, ya tú estás vieja, ya tú estás viejo. ¿Ya para qué? No. La vida eterna es más importante que la vida terrenal. Y esa es la que Dios te quiere dar. No es tarde, mientras hay vida, hay esperanza. La gracia de Dios está dispuesta para cubrirte en el momento que tú digas, Señor, heme aquí. Y te voy a dejar con eso. Atiende al llamado de Dios y encuéntralo. Y responde mientras Él pueda ser hallado. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia y te damos gracias, mi Dios. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, está encima de nosotros en este momento.
ayudándonos a continuar hacia adelante, Señor. Y yo te pido que seas tú obrando de una manera especial, Señor. Que puedan, Señor, todo el que me está oyendo, que no tiene una relación contigo, mi Dios, que puedan entender que es a través de tu gracia, mi Dios. A través de tu gracia, a través de ese sacrificio, a través de ti, mi Dios. Es como único podemos sentir la felicidad, la paz, Señor, que solamente tú das, mi Dios. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú redargullas los corazones en este momento. Quitas todo pensamiento negativo que no venga de tu parte, Padre, para alejarnos de ti, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, danos fuerzas, mi Dios, para permanecer firmes, mi Dios, tomando sabias decisiones, mi Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos y por la vida de los que han de añadirse, que están escuchando esta palabra, mi Dios. Ayúdanos a seguir orando por ellos, mi Dios. Bendícelos de una manera especial, Señor. Bendícelos, Señor. Yo te doy la gloria, la honra y el honor. Y en el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Hasta aquí mi parte, hermano. Que el Señor les bendiga. Para los que no saben quién soy, yo creo que ya todos saben. Mi nombre es Jonathan Trinidad. Pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, ubicados en la 230 de la Hunter Road. Y nuestro pastor es el pastor Jorge Morales. Y nada, ahí los esperamos cuando todo esto acontezca con los brazos abiertos. Dios te bendiga y Dios te guarde.